Vamos a escuchar, por ejemplo, ahora a Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá, o ¿cómo es? Gerardo Guerrero, Antonio Alberto Guerrero. Alberto Guerrero, quien él desde la cárcel de Cómbita nos habló de cómo desde que él estaba en el bloque Metro, un bloque que aparentemente versiones dirían que fue fundamental Santiago Uribe y Álvaro Uribe en su creación en la ciudad de Medellín y su área metropolitana y también Antioquia. Se fundó el cartel de la gasolina que él lideró. Y posteriormente, cuando él fue nombrado como el jefe del cacique Pipintá, que tenía su arraigo en Pereira, en Risaralda, en toda esta región, en Caldas, pues él también nos habló de cómo casi que el 80% de sus finanzas eran del robo de hidrocarburos a Ecopetrol. Veamos lo dicho por Pablo Hernán Sierra. Las finanzas del Pipintá fueron la extracción de combustible de Ecopetrol. ¿Por qué? Resulta que yo fui el fundador del cartel de la gasolina, llamémoslo así, en el bloque Metro. Entonces, un comandante que fue el que inició en Caldas, ese comandante va donde J y le dice que ese grupo pues apenas está iniciando, que necesita finanzas, que allá pasa el tubo de Ecopetrol, que cómo hace, que necesita una persona para que le ayude. Entonces me llegan a mí y me envían con ese comandante y llego yo a Caldas y ubico pues el tubo, ubico todo y monté unas válvulas. En su momento Ecopetrol casi quedaba más platazo que traquetear. Yo tuve 3 bombas de combustible y entonces yo sacaba, digamos, en una noche 40, 50 mil galones. ¿Y los de Ecopetrol sabían que ustedes hacían eso? ¿Permitían eso, por ejemplo? ¿O les ponían... Hombre, con los recorredores, porque eso lo cuida un recorredor. Y ahí hay un coronel del ejército que es el que está adscrito, que está en permanente vigilancia pues de eso. ¿Qué ocurre? Resulta que si uno saca combustible, digamos, en el intermedio de Medellín y Pintada, entonces es en la planta de Medellín donde muestra la baja cuántos galones se perdieron. Entonces, por decir, en una noche nosotros nos extraíamos 50 mil galones. ¿Qué hacía la planta de Medellín? Reportaba 100 mil. Para ellos allá sacaban de manera legal 50 mil y los vendían ahora mismo en Medellín. Entonces a ellos mismos les convenía que nosotros extrajéramos combustible, como digo yo y se lo dije al comisionado de paz. Le dije, yo pagué nómina y compré fusiles con plata del Estado, con plata de Ecopetrol. Y el Estado somos nosotros. Yo pagué nómina con plata del Estado, con plata de Ecopetrol. Y él dice, la columna vertebral de las finanzas del bloque Cacique Pipintá de la SAUC era el robo de hidrocarburos de Ecopetrol. O sea, más pruebas. O sea, estamos hablando de Mancuso, de Córdoba, Sucre, toda esta zona. Ya estamos hablando de Pedro Pompón, que es del departamento del Tolima. Ya estamos hablando de el señor Pablo Hernán Sierra. Que sería Antioquia, Caldas. Y lo que hablamos de la refinería en Barranca Bermeja. Ajá. En Barranca Bermeja. Entonces, que es una de las principales pruebas que pide la JEP, que se aclare. Y creo que tampoco está mal investigar esto, que nunca se ha investigado durante los gobiernos anteriores. Y lo que tú decías, la paraeconomía no ha sido algo que hayan tenido en cuenta ni la justicia, ni las investigaciones, ni los análisis. Hay varios testimonios más, pero Felipe ha encontrado diferentes documentos donde apuntan a otras regiones de Colombia, donde también las AUC o las autodefensas, los paramilitares usaban esta práctica del robo de hidrocarburos para financiar sus operaciones en distintos territorios de Colombia. Pues bueno, altas fuentes de la Fiscalía nos han pasado documentos donde revelarían cómo fue que pues, los bloques de las autodefensas unidas de Colombia sí se financiaron con dinero de Ecopetrol. Por ejemplo, tenemos este documento que es de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación, que habla sobre el bloque Metro, si lo podemos poner en pantalla, ¿Bloque por Metro favor. o bloque Norte? Bloque Norte. Entonces, este documento dice acá, en los casos que por la zona de injerencia del grupo existía el paso de oleoducto era repito que me confundí. En los casos que por la zona de injerencia del grupo existía el paso de oleoductos era permitida la financiación hurtando el hidrocarburo directamente del tubo, permitiendo a particulares extraer el combustible previo pago de un impuesto al grupo armado. Este documento, pues, para que ustedes vayan ampliando un poquito más el aspecto de que esto fue en todo el territorio colombiano, pues el bloque norte operó básicamente en el Cesar, en el Magdalena, en la Guajira, en el Atlántico, también tuvo injerencia en Córdoba, Sucre, Santander, Norte Santander y Bolívar. Pero también tenemos diferentes, otras pruebas que también revelarían que esto sigue
siguió pasando en el territorio colombiano. Tenemos el Frente Isidro Carreño, que este operó básicamente en Barrancabermeja, sobre lo que tú mencionabas de la que JEP. es la principal Y cosa pues que pide la tenemos JEP. en este documento de Isidro Carreño, quiénes habrían sido los encargados y los jefes de esa organización para liderar lo que sería el robo de hidrocarburos en el corregimiento de El Centro Ecopetrol y Bajo Simacota, esto en Barrancabermeja. Acá podemos observar pues quiénes serían los nombres. Menciona que esto al parecer habría sido desde 1996 hasta el 2004, pues época que ya podemos hacernos una idea de quiénes fueron los presidentes de Colombia y quiénes habrían puesto los demás presidentes de Ecopetrol. Bueno, O la también Junta, sí. tenemos eso para el Frente Isidro Carreño, esto es de Barrancabermeja, también ahí hablan sobre el nacimiento del cartel de la gasolina que fue principal y columna vertebral, como dijo Julián Lamprea, de las finanzas de Ecopetrol. Bueno, sobre las AUC. de las AUC, perdón. Pero bueno, entonces nosotros también encontramos más o menos un pequeño aproximado de cuánto habría sido lo que perdió Porque, Ecopetrol. ¿cómo es que se llama el sindicalista que vino y nos... y Marcelino Buitrago. Marcelino Buitrago nos habló de que de los más de 10 mil millones de dólares, no, 2 mil millones de dólares ya había dólares. pasado hace rato la cuenta de cuánto se había robado, ¿no? 2 mil millones de dólares. O sea, es más, O sea, ahí ya pasó la cuenta hace rato. o sea, lo que mostramos de alias Pum Pum, él siendo jefe de finanzas tampoco tenía ni idea de cuánto es que se robaban ni cuánto les llegaba de plata, porque lo que decía también alias Pipintá era mejor que traquetear. Yo iba a decir Y acá exactamente lo también mismo. están mencionando eso, el Happy G0N0RR34. Happy gonorrea. Dice, eso da más plata que traquetear. También acá están como en los comentarios señalando algunas frases de estos testimonios. Y pues bueno, en estas imágenes que ustedes pueden observar, esto básicamente salió de un documento de la Fiscalía sobre una sentencia de Rodrigo Pérez Alzate, alias Doble Cero, que también fue comandante del bloque ¿Y de Metro. Sí, y de quien hemos hablado aquí, Y- la historia de su asesinato, que el señor Alfredo Serrano nos cuenta cómo tuvieron que asesinarlo, o bueno, según lo que dice él, tuvieron que asesinarlo porque era ese ala netamente paramilitar y no narcotraficante del bloque Metro que no quería acceder a esta justicia y paz que se planteó en el gobierno de Álvaro Uribe. Entonces, pues con esos datos de cómo fue que ustedes pueden observar ahí en la imagen, si la pueden volver a poner, que el incremento de las pérdidas de Ecopetrol del 2002 al 2003 es bastante alto. Ahí pueden observar más o menos los números y los datos. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Pues nosotros en la investigación que hicimos sobre el Frente Omar Izaza y lo que mostramos de las Pum Pum, pues una de las personas que le hicieron el montaje judicial, Gabriel Ospino, señaló y dijo que pues Álvaro Uribe Vélez cuando llegó a la presidencia en el 2002 habría sacado a alguien del Senado para ponerlo en la Junta Directiva de Ecopetrol y pues que de ahí en adelante básicamente Ecopetrol empezó a tener pérdidas multimillonarias, prácticamente en un 300% señala él. Entonces eso es bastante complicado, pero tenemos también diferentes documentos. Porque hay Petro en el trino que nos mostró Laura. A medio. Sí, dice como vamos a esclarecer sobre todo lo que sucedió en el Magdalena Medio, una zona muy afectada por el conflicto y creo que Y Felipe habla también de tiene la esos gota documentos. negra, como se le llamó, deben quedar en evidencias. Estructuras que apoyaron a la gota negra. Entonces, pues bueno, precisamente ese documento del Magdalena Medio, esto es de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación, que salió en julio del 2017, y pues menciona que evidentemente los paramilitares sí se financiaron con el robo de hidrocarburos, pero que también ellos presionaban para poder tener contratos de Ecopetrol y asimismo pues sacar más juguito a este dinero. Ese mismo documento también hace énfasis en que habían terceros civiles que aunque no pertenecían al grupo paramilitar que operaba en el Magdalena Medio, sí pertenecían a este robo de hidrocarburos pues porque era algo que les facilitaba. Por ejemplo, mencionan que ahí habían personas que manejaban los carrotanques que se robaban la gasolina de los diferentes oleoductos, pero pues que básicamente estas personas no pertenecían a la organización. Sin embargo, sí dicen que el Ejército Nacional sí participó, al igual que varios funcionarios de Ecopetrol, quienes pues le avisaban a las autodefensas qué es lo que iba a hacer Ecopetrol pues en respecto a operaciones para evitar este tipo de situaciones. Entonces, Sí, es que todo esto hay que aclararlo, bueno, hay que reafirmarlo. Es que las diferentes declaraciones, los diferentes documentos, siempre que hablan de un robo de los paramilitares a Ecopetrol, a los hidrocarburos de Ecopetrol, se hacía
con la fuerza pública y con algunos funcionarios de Ecopetrol, inclusive hablan es de los jefes de cada bomba, ¿no? Los jefes de En cada el bomba. caso de Marcelino Y Buitrago yo quiero demás. también mencionar que el Magdalena Medio es una de las zonas también que la JEP le ha puesto una lupa y ellos hablan de 40 personas, o sea, tienen nombres de 40 personas que según estos expedientes y la investigación que está adelantando Justicia y Paz, pues han entregado las organizaciones de víctimas que tuvieron vínculos estas compañías y nexos con grupos paramilitares en el Magdalena Medio. Entonces tienen 40 nombres que están investigando de personas que tenían relación con la compañía, con Ecopetrol y vínculos de paramilitares en el Magdalena Medio.